Es bastante larga y está llena de elementos interesantes y curiosidades. Cuba fue uno de los primeros países de América que poseyó automóviles y durante mucho tiempo fue un líder en el desarrollo automotriz de nuestro continente. Todo empezó en el año 1886, en la ciudad alemana de Mannheim. Dos amigos, Carl Friedrich Benz y Gottlieb Daimler, construyeron un triciclo accionado con un motor de gasolina, el cual es considerado el primer automóvil de la historia de la humanidad. Se cuenta que 10 años después, desembarcó en La Habana el primer automóvil que comenzó a competir con los clásicos quitrines, volantas y guaguas tiradas a caballo que circulaban en aquellos lejanos años por las calles de nuestra capital. Los automóviles de aquel entonces se parecían bien poco a los que ustedes están acostumbrados a ver en estos tiempos. Las carrocerías todavía conservaban muchas características de los carruajes de tracción animal. Ese primer auto se desplazaba a la increíble velocidad de 10 kilómetros por hora. La marca de aquella máquina, Parisene, desapareció posteriormente como muchas otras que no sobrevivieron a la competencia. Su propietario se llamó José Muñoz y lo adquirió por la entonces considerable cifra de 1,000 pesos y posteriormente se convirtió en representante de esa marca en Cuba. A los 6 meses exactos, un señor farmacéutico de oficio nombrado Ernesto Sarrat adquirió en Lyon, por el precio de 4,000 pesos, el segundo automóvil que corrió por las calles de La Habana. Este coche, de la marca Rochet Schneider, poseía mejores características que el pionero de los autos cubanos. Sus 8 caballos de fuerza le permitían alcanzar unos 30 kilómetros por hora, velocidad que garantizaba que el señor Sarrat pudiera vencer periódicamente la distancia entre La Habana y Güines en solo hora y media. El 3 de septiembre de 1899 llega a La Habana la primera motocicleta. Era un triciclo de origen italiano y venía de la fábrica Prinetti Stucci. En 1900, los hermanos Damaso y Honoré Laine adquieren la representación en Cuba de los automóviles marca White y deciden montar un garaje con servicio de reparación completa de mecánica, arreglo de carrocería y pintura, así como suministro de gasolina para estos vehículos. Posteriormente, y debido a las necesidades que existían de estos servicios, deciden ampliarlo a todas las marcas, siendo ellos los pioneros en esta actividad. En 1901, circulaban por las calles de La Habana 11 de estas máquinas y en 1902 llegó a Santiago de Cuba su primer auto el 30 de mayo, traído de los Estados Unidos de Norteamérica. Era un locomóvil de vapor. En 1903, el propietario del primer garaje organiza una carrera de automóviles, la primera en Cuba, donde participan varios pilotos, algunos de ellos con sus esposas de copilotos. El ganador, el propio organizador Damaso Laine, tripulando un Darracq francés con un tiempo de 37 minutos. El recorrido fue desde el puente de la Lisa hasta Guanajay, viaje de ida. En total participaron 5 automóviles. El 12 de febrero de 1905 se celebra en Cuba por primera vez una carrera internacional en el tramo de Arroyo Arenas a San Cristóbal, ida y vuelta, con un recorrido de 158 kilómetros. Para la celebración de esta carrera, vinieron a Cuba algunos de los corredores y autos más famosos y potentes de aquella época, poseedores incluso de récords mundiales. El ganador de esta carrera fue Ernesto Carricaburu, cubano que intervenía por primera vez en estas lides, guió un Mercedes de 60 caballos de fuerza y estableció también un récord mundial para la distancia con un promedio de velocidad de 85 kilómetros por hora. En 1905 se expiden en Cuba los primeros títulos oficiales de choferes. La organización de esta tarea se le encomendó a Carricaburu, el ganador de la primera carrera internacional en Cuba. En 1906 ocurre en La Habana el primer accidente automovilístico, donde muere un transeúnte atropellado por un auto en las calles Monte y Ángeles.
El 19 de mayo de 1907 comenzó a circular por las calles de Guanabacoa su primer automóvil, marca Cadillac. Puede considerarse a este vehículo también como el primer auto que prestó servicios de taxi en Cuba. En 1907 comienza a prestar servicios en Cuba la primera línea de guaguas motorizadas ómnibus de Guira de Melena a San Antonio de los Baños. En los Estados Unidos, en 1910, Henry Ford inventó la cadena de montaje de automóviles y su modelo Ford se convirtió en uno de los autos más populares. El pueblo cubano lo bautizó con una palabra que todavía hoy se utiliza, fotingo. Algunos investigadores aseguran que esta palabra proviene de la frase inglesa footing y go, que aparecía en los anuncios de la publicidad comercial de la marca automovilística, y otros que deriva simplemente de un derivado lexicológico del nombre del auto. En la actualidad, en la isla, cualquier automóvil de las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX recibe el calificativo de fotingo, aunque no sea exactamente un Ford. En 1910 ya circulaban por las calles de la capital unos 4,000 vehículos motorizados y en 1922 eran ya 20,000. En 1912 entran los primeros automóviles de la fábrica Chevrolet. En 1913 llegan a Cuba los primeros autos de la marca Ford. En 1914, Carricaburu idea también un servicio de autos de alquiler y para ello adquiere 10 autos Ford. En 1917 recibe el título de chofer la primera mujer en el país. Su nombre, María Calvo Nodarce, popularmente conocida como La Macorina. Su primer automóvil le fue obsequiado en desagravio y en compensación por un acaudalado comerciante criollo que la atropelló con su vehículo y la dejó con cojera para el resto de su vida. Existe una canción que le fue compuesta en aquel entonces y que aún hoy se puede escuchar su título, La Macorina. En 1918 se celebra la primer carrera interprovincial Pinar del Río-La Habana. Si quisiéramos mencionar los autos más famosos en La Habana durante los años 20 del pasado siglo, sin dudas destacan el Cadillac de 12 cilindros en línea y el Packard, copia exacta del que usaba el entonces presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover. Ambos propiedad de Eligio Sardiñas, el sin par Kid Chocolate, campeón mundial cubano de boxeo profesional. En 1930 comienza a funcionar el primer semáforo en el país. El 20 de mayo de 1927 había comenzado la construcción de la carretera central que enlazaría todo el país mediante una carretera de mayor calidad, totalmente pavimentada y con un ancho de 6 metros que permitía transitar en ambos sentidos a la vez. Su recorrido total era de 1,139 kilómetros. Esta vía quedó abierta a los vehículos el 24 de febrero de 1931 a un costo total de 111 millones de pesos. Inaugurando la carretera central en 1931, se crea una línea de transporte de pasajeros entre La Habana y Santiago de Cuba, la línea Packard, con autos de esa marca de 12 asientos que cubrían el viaje en 16 horas, reduciendo el tiempo de viaje, que hasta ese momento era de 24 horas. Hasta el 1 de enero de 1959 circulaban en Cuba 180,511 automóviles, el 93.66% de procedencia norteamericana. Este suministro se cortó de golpe y la isla quedó aislada con el triunfo del tirano Fidel Castro. Los modelos más comunes eran los Cadillac, Buick, Chevrolet, Pontiac, Plymouth, Mercury, Ford y Studebaker. Hoy en día, el viajar a Cuba es como volver atrás en el tiempo 30 o 40 años, pero automovilísticamente hablando, es retroceder más de medio siglo. Cuba cuenta, por suerte o por desgracia, con uno de los parques automovilísticos más antiguos del mundo. La primera nación de la América hispana
España y Portugal, que usó máquinas y barcos de vapor, fue Cuba en 1829. La primera nación de Iberoamérica y la tercera en el mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril, fue Cuba en 1837. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana en 1877. El primer tranvía que se conoció en Latinoamérica circuló en La Habana en el año 1900. También en 1900, antes que a ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Fue Cuba la primera en el mundo en número de emisoras, por número de habitantes y extensión territorial. El segundo país del mundo que emitió formalmente televisión fue Cuba desde 1950. Las mayores estrellas de toda la América que no gozaban en sus países de tal adelanto fueron a La Habana a actuar ante las cámaras. En 1957, la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82.9%, y viviendas con baño propio, 79.9%, y el segundo país de Iberoamérica tras Uruguay en el consumo calórico per cápita diario, 2.870. En 1958, Cuba es el segundo país del mundo en difundir televisión a color y posee el tercer canal de televisión a color de todo el mundo. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 160.000, uno por cada 38 habitantes. En la actualidad, existen en Cuba aproximadamente 75.000 vehículos estadounidenses fabricados entre 1920 y 1950, de los cuales unos 10.000 transitan diariamente por La Habana. A estos se les conoce como almendrones y la gran mayoría son utilizados como taxis. El resto, incluyendo guaguas y trenes, que son propiedad del gobierno. En la actualidad hay 12 millones de habitantes y 175.000 automóviles.